Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Ahora sí vamos a dar comienzo a nuestro IBMI Security Tour de este año, que hacemos la edición virtual. Es la primera vez que vamos a hacer la edición en español, así que para mí es un honor invitarlos a este viaje, en el cual partimos desde la Argentina, la localidad donde yo estoy, y vamos a ir recorriendo juntos diferentes destinos y recorriendo temas de la seguridad que nos atañen, ¿sí? Mi nombre es Amneris Teruel, yo voy a ser la guía de este tour interesante de seguridad. Me especializo en todo lo que es plataforma IBMI, trabajo en esta plataforma hace muchos años, desde mis inicios en mi carrera profesional, y en el equipo de Help Systems, bueno, quizás algunos de ustedes ya hayan escuchado algún webinar mío anterior o hayamos compartido alguna actividad. Acostumbro a hacer las demostraciones de los productos de nuestro portafolio, conferencias, charlas, y la seguridad es uno de los temas que más me gustan y en los que más me especializo. Ahí en la pantalla tienen mi correo electrónico, los invito a que cualquier duda, cualquier pregunta que me puedan hacer, será un gusto para mí. Y antes de darle paso al otro acompañante de la aeronave que nos acompaña hoy, quería contarles que esta actividad va a durar aproximadamente 2 horas. Vamos a hacer un break de descanso intermedio y vamos a compartir toda la información que tenemos, la presentación de PowerPoint, la grabación y mucho material que lo vamos a compartir con ustedes al final de la sesión. Ahora sí, voy a invitar al comandante de la aeronave que se presente, Robin Tatam, que es compañero mío de el equipo de Help Systems, y que es un honor que haya compartido esta información y esta actividad conmigo. Robin, could you please introduce yourself? Absolutely. Well, hello, everybody. As Amneris said, my name is Robin Tatum. I'm the Director of Security Technologies here at Help Systems, and I'm certainly very happy to be a part of this event. I've been doing this now for over 4 years. So this is normally an in-person event. Obviously, this year we've been unable to do that in a way that we normally would, but we've reconstructed this as a virtual event, and I think that's hopefully going to give you a lot of very valuable information, and we look forward to the opportunity to come and do this in person. But the great benefit from this now is that you get to hear it all in Spanish instead of English. So Amneris is going to do a fantastic job, and I'm just here in the background to provide assistance as needed. But absolutely look forward to listening to you, Amneris, and in going through this content. We've had great feedback on how this works for everybody, and the fact that we are able to give them so much great security information for IBMI. So thanks for inviting me, and I'll be here the whole time. Thank you, Robin. Y contarles también que Robin es el autor de todo este material, así que bueno, un placer poder disfrutar de ello. Y ahora, antes de comenzar, les voy a pedir, vamos a trabajar juntos en algunos temas, y lo que les voy a pedir es que contesten una encuesta, ¿sí? Y esto de que estamos trabajando todos desde casa y con todo lo que eso implica, ¿no? Pero con la mirada de la seguridad, ¿sí? Les quería pedir que nos contesten si ustedes creen que su estrategia de seguridad, la que tienen montada hoy, es adecuada para el trabajo remoto, ¿no? Esto nos sorprendió a todos, de marzo o desde febrero de golpe, todos tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar. Y bueno, los invitamos a que compartan con nosotros si consideran que eso está bien adecuado a esta forma de trabajar. Sí, no, requiere ajustes, no estoy seguro, ¿sí? Bueno, les doy unos segunditos más. Lo voy a cerrar y voy a compartir con ustedes entonces los resultados. Y fíjense, ¿no? Interesante. La gran mayoría, ¿sí? Más de la mitad, dice requiere ajustes. Qué importante. Y muchísimos también, un poco menos, pero un 32%, que no es adecuado. Bueno, esta es la realidad que nos encontramos en el mundo de hoy, en las exigencias de la actualidad. Así que, bueno, les agradezco haber compartido esta información con todos, ¿sí? Y vamos entonces a seguir adelante con la presentación. Genial saber cómo estamos con este tema de trabajar desde casa. Voy a apagar la cámara porque quizás algunos de ustedes tengan problemas de ancho de banda.
Así que ahí voy. Y vamos a avanzar entonces con nuestra presentación. Y como esto es un tour y es un viaje virtual, nuestro primer capítulo es un viaje desde la Argentina a España. Vamos a ir a visitar a nuestros amigos en el viejo continente, donde vamos a hablar de las ciberamenazas y un poco la realidad que nos encontramos, ¿no? Según dice la fuente IDC, ¿no? esta empresa tan estudiosa de todo lo que es el mercado de la seguridad, nos dice que el 60% de los encuestados, ¿sí?, dicen que alguna vez sufrieron alguna violación de seguridad en la historia, ¿no? Y el 30%, ¿sí?, en este último año. Y miren las estadísticas globales, y en Estados Unidos, que no cambia demasiado, quizás los números un poco más elevados porque siempre el mercado estadounidense es más atractivo para este tipo de actividades delictivas, ¿sí? Pero los números rondan el 60, el 30, ¿no? Y esto nos hace tomar conciencia de que debemos actuar, ¿no? Nadie es inmune en este mundo de hoy. Y un estudio que hace el grupo X-Force, muy interesante, donde trata de atribuirle razones al porqué de las incidentes de seguridad o por qué ocurren. Y acá, fíjense en el gráfico de tortas, gráficamente se ve que hay un gris. El gris es el mayor, donde no se puede determinar la causa de los incidentes. Sin embargo, hay un alto porcentaje en violeta que representa lo que aquí se marca como misconfiguration, o sea, errores en la configuración de nuestros sistemas, de nuestras aplicaciones, de nuestros dispositivos de red, con lo cual todo ese mapa violeta realmente podría ser evitado, ¿no? Y es ahí donde tenemos que trabajar. Y es muy probable que gran parte del gris también sea misconfiguration y no lo sepamos, ¿no? O sea, cuando no está determinado. Pero hay mucho por hacer, mucho por trabajar y mejorar en lo que respecta a lo que está a nuestro alcance, ¿no? La configuración y cómo seteamos nuestros servidores y nuestras aplicaciones. Cuando pensamos en incidentes de seguridad, siempre detrás hay un actor, ¿no? Y en estos actores podemos pensar en actores externos, donde los podríamos dividir quizás en tres tipos, ¿no? Los criminales, los que tienen esa búsqueda de un beneficio fundamentalmente económico, ¿no? Donde quizás no son muy selectivos en sus víctimas, sino lo que buscan es una ganancia financiera. Después también podríamos pensar en actores que se relacionan a nuestra competencia. En el mundo de hoy la competitividad en los diferentes mercados es muy fuerte. Yo pensaba justamente el laboratorio Pfizer con su descubrimiento de la vacuna, ¿no? Qué preocupados deben estar en cuidar toda la información, en este caso científica, que ellos tienen, ¿no? Y después tenemos lo que es intereses políticos, gubernamentales, ¿no? Pero bueno, a veces estos actores externos nos parecen como alejados, ¿no? En este caso podría ser, sin embargo, también tenemos eventuales actores malos dentro de nuestras paredes, ¿no? Y acá hacemos una categoría así como los negligentes, los maliciosos y los accidentales. ¿Cuántas veces por negligencia, por desconocimiento o por ignorancia se cometen errores, ¿no? Y no hay mala intención, ¿sí?, sino que un proceso, una actividad que se consideraba quizás inocente o que formaba parte de las actividades a realizar, que tienen algún desvío, que no se realizan con el usuario adecuado, que no se realizan en el momento adecuado o con la precaución que corresponde, y bueno, resulta en un daño que implica un incidente de seguridad importante. Y también podemos tener dentro de estos actores malos los maliciosos. Y acá muchas veces se genera como un tema ético o personal, ¿no? Que uno piensa, no, pero las personas que trabajan en mi organización son buenas personas, yo no voy a desconfiar de la persona que tengo trabajando al lado. Y acá creo que es importante sacarnos un poco ese prejuicio tan emocional, ¿no? Es otro tema, acá estamos hablando de tema estrictamente técnico, donde no debemos pecar de inocentes y sí tenemos que resguardar todos los bienes de nuestra organización, especialmente los datos, que es el principal activo,
porque pueden ocurrir acciones maliciosas desde el interior, ¿no? Pensemos que en nuestra organización vienen terceros, vienen proveedores, no necesariamente son siempre personas que integran la organización de manera definitiva. Y después tenemos los actores malos, que a veces son, que cometen accidentes. Y yo soy la primera que levanto la mano, tengo un recuerdo clarísimo de trabajando en casa de un cliente, haber cometido un error en una sentencia SQL, lo recuerdo como si hubiese sido ayer y fue hace unos cuantos años. Me acuerdo que escribí una sentencia en SQL y al momento que di enter, me di cuenta que la había hecho sobre producción y no sobre ambientes de testing, ¿no? Y quería de alguna manera detener lo que había hecho y ya lo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre, ¿no? Y son todas consideraciones que debemos tener en cuenta. Y más allá del incidente de seguridad en sí, en realidad lo que tenemos que mirar con una mirada un poquitito más extensiva es que lo que tenemos que hacer es proteger los activos y cuidar la disponibilidad de todos los procesos y de todo el negocio en sí, ¿no? Tenemos el sistema de inventarios, el ingreso de pedidos, facturación, contabilidad, recursos humanos, cuentas a pagar, cuentas a cobrar. Cualquiera de estos servicios que quede offline es, a causa de un incidente de seguridad, obviamente, es un impacto al negocio muy grande. Y quizás necesariamente no hubo ni pérdida de datos, ni robo de información, pero la indisponibilidad realmente tiene consecuencias muy fuertes. Como experiencia de haber trabajado en tantos clientes, y es común que yo tenga charlas con los clientes encargados de administrar la seguridad, muchos en la plataforma IBMI, algunos en múltiples plataformas. A veces es común escuchar algunas cosas que son errores frecuentes y que son origen de problemas, ¿no? A ver, los voy a enumerar aquí un poquitito. Punto 1. No aceptar la exposición corporativa ante un incidente de seguridad. No, a mí eso no me va a pasar. Argumentos como, ¿y a quién le puede interesar nuestra información? Somos una empresa pequeña. Eso no debe asumirse, ¿sí? Estamos todos expuestos. Ante el cibercrimen no hay demasiado filtrado, ¿no? Es como un pescador que tira una red y pesca lo que pesca. Así que importante no asumir esto de que a nosotros no nos va a pasar. Otra cosa que también ocurre es que no se desarrolla ni se prueba un plan de respuesta ante incidentes. Después vamos a hablar un poco más de esto después, pero si yo tengo un plan de qué debo hacer ante la ocurrencia de un incidente, probablemente cuando el incidente ocurra, ¿sí? Voy a poder responder con más agilidad, los costos a pagar van a ser menores, el impacto sobre la organización va a ser menor. Otro tema es confiar en una única tecnología o una única solución para prevenir un incidente de seguridad, ¿no? Entonces, no, yo tengo mi red muy bien cubierta, tengo excelentes firewalls. Bueno, eso es una capa. Una capa no alcanza. Una única tecnología, esa tecnología puede fallar, ¿no? Entonces es importante establecer múltiples capas, ¿no? Que esto es no olvidar que la seguridad es un proceso continuo, entonces continuamente hay que controlar, hay que mirar que mi firewall esté bien y que cada una de estas capas, ¿sí? Se mantiene activa, no fue modificada en su configuración. Cuarto punto, no monitorizar y emparchar vulnerabilidades de forma continua, ¿sí? El 80% de las violaciones de seguridad se consideran evitables. No entremos en ese 80%, o sea, no nos podemos dar el lujo de que alguien explote una vulnerabilidad, por ejemplo, en el sistema operativo, sabiendo que hay un parche que ya la inhibía. No podemos darnos ese lujo. No debemos ignorar las amenazas internas. El 60% en una encuesta indicaron que tuvieron incidentes desde dentro de la organización. Y repito, aquí no es solo malicia, ¿no? También puede haber, como hablábamos hoy, negligencia, accidentes, ¿no? Es importante proteger a quienes trabajan dentro de la organización de que cometan un error con consecuencias importantes. Otros piensan que con el seguro alcanza, porque bueno, tengo un incidente de seguridad, me van a pagar lo que el seguro diga. Los seguros son bastante exigentes, ni bien el incidente ocurra y tengan que eventualmente pagar, nos van a preguntar cómo es nuestro esquema de seguridad y ahí quizás tenemos que empezar a pelear un poco por nuestros derechos.
Otro tema es, digamos, no considerar que los datos que tenemos almacenados en nuestra base de datos o los datos de nuestro negocio son valiosos, ¿sí? Quien intenta acceder a la información de antemano no sabe si son valiosos o no, ¿no? Se va a dar cuenta si son valiosos después. Y después ya rompieron la valla, ya hicieron el daño, ¿no? Entonces no asumamos eso, no asumamos que lo mío no le importa a nadie. Y otra cosa es, no hay que confundir un incidente de seguridad con lo que es violación de datos, ¿sí? No todo incidente termina en una pérdida de datos o en una adulteración o en o datos corrompidos. No siempre es así. Entonces, nosotros tenemos que prevenir el incidente, ¿sí? Cuando el incidente ocurre, después eventualmente terminará siendo en una violación o no. Pero nosotros tenemos que poner foco en cuidar que no ocurra ningún incidente de seguridad. Y acá vamos a una segunda encuesta, si les parece. Vamos a compartir, aquí la voy a poner, la voy a compartir con ustedes. Y lo que les pregunto es esto de estos malos actores, ¿no? ¿Ustedes sienten que deberían protegerse de alguno de estos, ¿no? De los externos, el político, la competencia, el criminal, y de los internos, lo de negligencia o accidental, malicioso. Sí, así que los invito a que vayan contestando esta encuesta también para conocer cómo vamos dentro de este mercado en el que estamos embarcados todos, cómo van las cosas. Así que bueno, les doy 3, 2, 1, cierro, comparto, ¿sí? Y fíjense, ¿no? La mayoría de ustedes se siente amenazado por los externos con finalidades criminales o con intereses financieros, y los internos, la mayoría, negligencia o accidental y un 25% malicioso. Bueno, gracias por haber compartido esta información con todos, ¿sí? Y aquí seguimos. Y ahora entonces vamos a nuestro segundo tramo del tour. Entonces viajamos del viejo continente, volvemos a cruzar el charco y vamos a México. Y en este tramo del viaje vamos a hablar de cumplimiento, ¿no? Que es un tema que nos atañe a todos y vamos a desgranar un poquitito este tema. Pero antes vamos a hablar de algunos términos, ¿no? ¿Qué entendemos por seguridad? La seguridad es la ausencia de peligro o riesgo, y eso es lo que nosotros perseguimos. Lo cierto es que en seguridad de la información sabemos que la ausencia no ocurre nunca, ¿sí? Lo que sí buscamos es reducirlo al mínimo. Pero cuando hablamos de seguridad, tenemos que tener en cuenta que es una mirada holística, ¿no? O sea, podemos tener una excelente, quizás, seguridad en nuestros servidores o en nuestra tecnología, pero si no tenemos en cuenta la seguridad física, donde el acceso al data center es libre, sería un problema, ¿no? Entonces tenemos que cuidar la seguridad física con las cámaras, con los accesos, con las llaves y todo eso que implica lo que es más tangible, lo más material. Después está toda la seguridad de información, que es donde nosotros ahora ponemos foco en este webinar, ¿no? Y donde probablemente todos ustedes están principalmente involucrados, pero también están involucradas las personas y los procesos. O sea, nosotros podemos montar un entorno de seguridad excelente desde el punto de vista tecnológico, pero si tenemos un usuario que le presta su contraseña a otro para hacer alguna tarea, ¿no? Todo ese esquema se desmorona, ¿no? O si tenemos una excelente seguridad física, pero las puertas quedan abiertas, es lo mismo. Así que es importante tener esta mirada también holística y que debe ir acompañada siempre de una manera homogénea, ¿no? No hacer proyectos aislados donde solo trabajo sobre la seguridad física o solo sobre las personas. Es importante ir trabajando sobre las tres simultáneamente. Y cuando hablamos de regulaciones, claro, aparece este tema del cumplimiento, ¿no? ¿Qué es cumplir? Y sí, es ajustarse a una regla, poner orden, decir esto debe ser así y veamos cómo es, ¿no? Y las regulaciones, en definitiva, son las normativas, las que escriben qué es lo que hay que hacer, es la ley, ¿no? Y las regulaciones siempre aparecen como consecuencia de la realidad, así como las leyes en el Congreso Legislativo, ¿no? O sea, la realidad social exige la aparición de una ley. Bueno, acá es lo mismo. Las amenazas o las dificultades que aparecen en el mundo de la seguridad hacen que cada vez se vayan definiendo regulaciones
y siempre apuntan a lo estándar, a lo básico, ¿no? Pero claro, todas las regulaciones requieren una interpretación. Ustedes se sentirán, yo miro esto y me siento muy identificada porque uno lee una regulación y después es como que siento que hay que bajarlas a tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir en mi plataforma, en mi realidad, en mi mercado, en mi organización? ¿No? Y ahí es cuando siempre entramos, digamos, en juego con los auditores, porque en definitiva los que terminan haciendo esa interpretación y nos terminan evaluando son los auditores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo un inciso como el 432 que dice los accesos a las cuentas privilegiadas deberán, cuentas privilegiadas, ¿eso cómo se lee? ¿Cómo se traduce? ¿Qué es una cuenta privilegiada? Después vamos a hablar de esto bien más adelante, ¿no? Pero quizás podría decir los accesos de los usuarios con el object, ¿no? Y acá empiezan esas sutilezas. A veces ocurre que en el mundo del IBMI los auditores a veces no tienen tanto conocimiento como tienen sobre esas otras plataformas, entonces a veces quienes estamos del lado del IBMI hacemos uso y aprovechamos un poco quizás esa falta de conocimiento exhaustiva para hacer la interpretación como nos favorece, ¿sí? Pero lo cierto es que requieren interpretación, es importante, ¿no? Entonces, PCI habla de usuarios poderosos. ¿Y qué es un usuario poderoso? En mi IBMI. ¿No? Después, en otro tramo del viaje, vamos a entrar más en detalle con este punto, ¿sí? Ahora bien, nosotros cuando hablamos de todo lo que es cumplimiento y normativa, yo acostumbro a escuchar en mis clientes comentarios como, sí, la semana que viene recibo la auditoría del Banco Central, o dentro de 2 semanas viene el auditor tal o cual para hacer una auditoría de toda la seguridad de la información, ¿no? Entonces, se vive más así como una carga y como que uno corre detrás del cumplimiento. Lo cierto es que el cumplimiento es lo de base, ¿no? La invitación, y esto obviamente es un deseo, pero bueno, está bueno decirlo, uno debe tener su mirada y su meta en la seguridad, ¿sí? Y después el cumplimiento va a venir, o sea, si yo cumplo la meta y cumplo lo que quiero alcanzar, el cumplimiento de las normativas viene por añadidura. Sin embargo, yo sé que sufrimos frente a las auditorías, sin embargo, son una excusa perfecta para hacer orden. Es increíble cómo después de una auditoría las cosas están mucho más en orden que antes, ¿no? Aunque nos cueste admitirlo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Ustedes, dentro de su mercado, ¿tienen que cumplir con alguna regulación? Entonces, muchos de ustedes dirán, sí, porque manipulo números de tarjetas de crédito, porque manipulo datos personales, porque soy una empresa pública, porque pertenezco al mundo de los seguros y la superintendencia de seguros. Pero puede ser que la respuesta sea no, no tengo que cumplir con una regulación, ¿no? Entonces, eso a veces nos invita a relajarnos un poco. Sin embargo, todos deberíamos tener una política de seguridad corporativa bien definida. No solo tenerla, sino cumplirla. ¿Sí? Necesitamos tener un objetivo a alcanzar, aunque nos lo autodefinamos, ¿sí? Y de hecho, se pueden tomar cualquiera de las regulaciones de mercado, ¿sí? Y tomarlas como base para después trabajar sobre eso en esa política interna corporativa que yo pueda definir. Entonces, sería ideal que esa política se define en un comité dentro de la organización, que la dirigencia estuviera involucrada, porque las decisiones o los objetivos que se pongan en esa política van a impactar en la gestión, en el presupuesto, en la inversión. Y esa política, además, tiene que tener, digamos, tiene que trabajar en diferentes niveles, ¿no? No pensemos que en esa política voy a poner los valores del sistema en el IBMI deben ser, o los valores de los parámetros de configuración en Windows. No. Primero habrá una directiva a nivel corporación que probablemente esté alineada a la misión del negocio, donde se diga el cuidado o la importancia que se le da a la seguridad de la información, variantes geográficas, no todo se va a aplicar generalmente igual en los diferentes países o en las regiones del mundo, cuáles son las reglas de privacidad que se quieren establecer con los datos, y después ahí sí ya nos metemos
en temas más tecnológicos, el acceso a los servidores, las políticas de contraseña, las reglas de configuración de accesos, las aplicaciones, quién puede acceder a qué, las funciones de negocio que cada usuario tendrá permitidas, ¿no? Entonces, si tienen la suerte, entre comillas, de no tener que cumplir con una normativa impuesta, ¿sí? Es bueno autoimponerse una normativa. Y los invitamos fuertemente a eso. Y otra cosa que es fundamental, que hay que tener y probar, es un plan de respuesta a ciberincidentes. En las organizaciones es muy común escuchar el Disaster Recovery Plan, el DRP. ¿Sí? Yo tengo un DRP, que cuando ocurre esto, no sé, cambio de rol los equipos, enciendo, apago. Está clarísimo todo lo que hay que hacer. Cuando hay un incendio, lo que hay que hacer. Ahora, cuando hay un incidente de seguridad, ¿sí? Si llama un usuario al departamento de tecnología y dice, me apareció una pantalla en mi PC que dice que me han encriptado los datos. ¿Cuál es la acción a tomar? ¿Cuál es el equipo involucrado? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál es el plan de recupero? ¿Qué trabajo debo hacer? ¿A quién se comunica? ¿Tengo que comunicarlo al presidente de la organización? ¿Tengo que hacerlo público? ¿Tengo que dar, cómo voy a manejar los medios? Hay que tener un plan de respuesta a incidentes. Muy importante. ¿Sí? No nos puede tomar de sorpresa. Vamos ahora a ir pasando a un nuevo tramo de nuestro viaje. Vamos a ir de México a Honduras, donde vamos a hablar del estado de la seguridad. Y acá sí me voy a meter ya en temas más de IBMI, ¿sí? Hasta ahora quizás estuve hablando más genéricamente. Vamos a ir a nuestro IBMI. Y vamos a ir viendo un poco la seguridad, cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando y los desafíos que nos plantea hoy, ¿sí? Por un lado, veamos un poco la historia, ¿no? Tenemos el IBMI, que es una herramienta que empezó siendo un servidor que empezó llamándose AS400 en el 88 o por ahí, donde, claro, tenía otra realidad, ¿no? No tenía internet, no había casi redes, eran todas terminales twinaxiales como esta, que uno las conectaba con ese cable twinaxial con las dos patitas, no había conectividad con el exterior, absolutamente, al menos en el IBMI, ¿sí? Si había conectividad era una PC que tenía un módem que se conectaba generalmente a algún sitio remoto propio, alguna oficina propia, algún almacén propio, pero no nos conectábamos a nada que fuese una web como hoy, ¿no? Y claro, la seguridad interna se planteaba muy distinto dentro del IBMI mismo, ¿no? Porque cuidábamos el acceso a la línea de comandos, ¿sí? Cuidábamos la seguridad a través de menúes, que era muy efectivo, yo le daba las opciones al usuario, ¿no? Y después ponía control también a nivel aplicación, y con eso bastaba, ¿sí? Bueno, lo cierto es que esto cambió, ¿no? Y hay muchos factores. O sea, esto era muy lindo, muy acotadito, simple y cómodo. Acá, digamos, cuando uno habla de la seguridad por menú y la seguridad de las aplicaciones, es algo simple de entender, funcionó durante muchos años, ¿sí? Pero lo cierto es que, claro, cuando uno implementa, digamos, ambas capas, ¿no? Y esto lo veo muchísimo en las organizaciones porque viene heredado, viene de hace muchos años atrás que venía siendo tan efectivo y hoy sigue siendo efectivo, ¿sí? Pero claro, muchas veces son el único control que hay implementado, muchas veces también enmascaran la potencialidad de la seguridad por objeto. O sea, frente a esta valla que es la seguridad por menú y aplicaciones, no le presto atención a la seguridad a nivel objeto, que es tan poderosa y tan buena en el IBMI, ¿sí? Claro, como son controles que permanecen vigentes porque vienen heredados, y no está mal que eso ocurra, pero hoy son insuficientes, ya no alcanzan. A eso le tenemos que sumar más, ¿sí? Dado que el IBMI es un sistema con tantos años, ¿no? Acá hace
el año pasado, creo que fue, que cumplió 30, 31, 32, y contamos más el sistema 38. Claro, el proceso de migración en todos esos años de vida que haya tenido el IE en su organización, hace que haya habido muchos upgrades, ¿no? ¿Y cómo es y por qué hay un upgrade? Generalmente el upgrade es para tener un nuevo servidor con más potencialidad, con todas las mejoras que ha tenido siempre a lo largo del tiempo, digamos, con los nuevos chips y procesadores, más velocidad, discos más veloces. Claro, y este proceso de migración ocurrió muchas veces. ¿Y cómo era el proceso de migración? Backup completo, nuevo servidor, se restaura y tengo lo mismo, pero mucho más rápido. Genial. Entonces el servidor nuevo es el espejo exacto del anterior, más rápido, ¿no? Pero claro, y todo lo nuevo que hay en el mundo y dentro del I, ¿lo aprovecho? ¿Me sumo o solo estoy cambiando los fierros para tener más velocidad? Claro, hoy si nos paramos en el 2020 y lo comparamos con lo que era hace unos cuantos años atrás, claro, hay muchos factores que aumentan el riesgo. Internet, la red, el IBMI está en mi red. Y por más que muchos digan, no, porque yo no lo tengo conectado a Internet directamente, y sí, y ocurre, les diría, en el 90% de los casos creo que el I directamente conectado al exterior no lo está, pero lo está indirectamente. Si en la red está toda conectada al exterior, ¿no? Indirectamente el hilo va a estar, porque somos una red, casualmente. Y en lo que se refería a la seguridad interna, claro, ahora aparecen otros factores, ¿no? Los comandos los podemos ejecutar de muchas formas. Antes era solo la línea de comandos, ¿sí? Ahora tenemos muchos servicios, funciones que vienen integradas, que se pueden levantar, ¿no? Los menús muy bien, siempre y cuando esté trabajando desde una pantalla verde, ¿sí? Desde una emulación 5250. Si no trabajo desde una emulación 5250, el menú no existe, ¿no? Y si baso la seguridad en el control de las aplicaciones, ¿no? Si uso alguna interfaz que no es digamos, la legal, para decirlo de alguna manera, de mis aplicaciones, los controles que ofrece la aplicación desaparecen, ¿no? Entonces, claro, la realidad es bien diferente. Y entonces acá aparece, digamos, la pregunta del millón. Pero el IBMI no es que es inmune, que es el menos vulnerable, el que tiene la mejor fama de sistema operativo seguro. Y ahí, digamos, claro, uno mira acá, fíjense, esta es una imagen que fue tomada ya hace unos años atrás, ¿no? De la página misma de IBM, pero dice que el IBMI es uno de los servidores más seguros de la industria. Claro, seguros de la industria, pero cuando vamos por eso, ¿no? Uno mira estadísticas y dice, sí, se confirma, ¿no? Miren, esta es una estadística del National Institute of Standards and Technology, NIST, ¿no? Probablemente lo escuchen, que en uno de sus estudios de vulnerabilidades comparaba los servidores Windows, Red Hat, SUSE, Oracle y IBMI, ¿no? En los diferentes vulnerabilidades detectadas, pero solo miren, aunque sean los totales, ¿no? El IBMI, esto igual abarca solo hasta 7.3 del sistema operativo, pero miren los números, ¿no? Entonces, uno con tranquilidad podría decir, y sí, es de los más seguros del mercado. Pero acá, digamos, tenemos que hablar en claro. Y acá hay un juego de palabras con el inglés que me gusta mucho y por eso lo dejo, a pesar de que acá este evento lo estamos haciendo en español. Una cosa es secure y otra cosa es securable, o no sé cómo se dirá con exactitud, pero uno es es un sistema que no es seguro, tiene la potencialidad de ser seguro. Nosotros como administradores tenemos que trabajar sobre la configuración para que realmente esa potencialidad se alcance, ¿sí? Si yo tomo un IBMI tal cual sale de fábrica, es potencialmente seguro, pero tiene muchas cosas por mejorar, ¿no? Y acá, digamos, entra en juego, digamos, si queremos, tres patas o tres protagonistas. Por un lado es IBMI con IBM como proveedor del sistema operativo, ¿no? IBM
tiene que hacer que su sistema operativo tenga todas las herramientas y todos los recursos para que eso sea asegurable. Y de hecho lo hace, ¿no? IBM sucesivamente con cada versión, con cada parche, va sumando y sumando funciones de seguridad y yo, la verdad que me siento muy cómoda trabajando con esta plataforma porque me siento muy acompañada por el proveedor. Después tenemos los proveedores de software, los desarrolladores. Bueno, Help Systems es un desarrollador de software, ¿no? Pero también nosotros hacemos herramientas principalmente de tecnología, pero los desarrolladores de software de aplicaciones de negocio, y no solo terceros, los departamentos de desarrollo internos de ustedes, que son los que escriben las aplicaciones, también tienen mucha responsabilidad respecto a la seguridad, porque depende muchísimo de cómo ellos desarrollan sus aplicaciones, para que nosotros después en el área de seguridad podamos asegurarlas, ¿no? Hay veces que hay decisiones de arquitectura que te limitan o te ponen una camisa de fuerza al momento de querer configurar la seguridad. Y después está usted, yo, todos, nosotros, los administradores de la plataforma, y en poder unir ambas puntas, ¿no? Y lograr el esquema de seguridad que queremos. Acá, digamos, cada uno tiene su parte de responsabilidad, ¿no? IBM nos provee un sistema operativo fantástico, sin embargo, hay algunos valores por defecto que trae el sistema cuando sale de fábrica que son cuestionables o que requieren mejora inmediata. Después vamos a charlar un poco sobre esto también, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le podríamos quizás acusar, entre comillas, a IBM. Pero bueno, está a nuestro alcance cambiarlo. De la parte de los proveedores de software, bueno, la responsabilidad nuestra también de exigirles una buena configuración. Y bueno, y nuestro trabajo que es ¿no? Articular todas estas opciones para lograr el mejor resultado que tengamos. Ahora bien, la plataforma I es muy buena en seguridad, tiene una reputación excelente a nivel mundial. Ahora, ¿nosotros explotamos realmente el potencial que tienen? ¿Sí? ¿Podemos decir que nuestra plataforma la estamos usando de la manera más acabada y eficiente y ajustada en lo que respecta a seguridad? En nuestra recorrida por los clientes, nosotros vemos que en general, ¿sí? Somos buenos con la seguridad física. Eso no hay problema, llaves de acceso, control de visitas, cámaras, audios, accesos a los data centers. Hay mucha sofisticación con eso, que autorización doble por el celular, que la huella digital. Genial. En eso generalmente no tenemos problema. Lo mismo con seguridad perimetral, ¿no? Cuando hablamos de la red, de poner bien los firewalls, de definir VPNs, de segmentar las redes para que no haya accesos no deseados, la zona desmilitarizada. A nivel red siempre se ve un trabajo muy bueno, ¿no? Entonces, seguridad física y perimetral, y les diría que es la más visible, la que más se invierte generalmente. Pero claro, después nos queda la otra capa que son las joyas del reino, los datos, ¿no? Los datos, las aplicaciones que hacen que el negocio funcione. Y ahí, en ese último capa, es cuando nosotros vemos que no somos tan buenos, ¿no? Porque no le agregamos una capa más al I, ¿no? Porque no hay segregación de roles en los usuarios. Vemos que un usuario con una contraseña poderosa hace cientos de cosas, de negocio, de operación, de mantenimiento. Los desarrolladores tienen acceso a veces a información de producción de manera descontrolada, ¿no? Los datos confidenciales están muy expuestos, no hay monitorización, no hay escaneo de virus, ¿sí? La identidad de los usuarios es dudosa, no se hace una doble verificación, no hay un sistema de monitoreo de incidentes y de alertas, ¿no? Y claro, ustedes me dirán, bueno, Amneris, pero ¿por qué decís esto? ¿En qué te basás, no? Hay un estudio que nosotros hacemos anual, que es el estudio anual de seguridad, que lo tienen disponible en nuestra página web, ahí está la URL, donde exponemos año tras año los resultados de las
estadísticas que recolectamos de todos nuestros clientes, ¿sí? Nuestros clientes, cuando realizan un security scan, que es una actividad gratuita que ofrecemos a todos están invitados a hacer un scan. En ese scan, nosotros, de una manera no intrusiva, en poquísimos minutos, recolectamos información clave respecto a la seguridad de sus equipos. Si ustedes quieren compartir esa información con nosotros, lo aceptan, y con esa información nosotros hacemos este informe. Y en ese informe se cumple clarísimamente lo que les expuse en un par de pantallas atrás, ¿no? Cuando preguntamos, y bueno, ¿cómo tenés la segregación de tus roles? ¿Cómo asignas tus permisos? ¿Cómo son tus perfiles de grupo? ¿Los permisos de tus bibliotecas? Bueno, los invito a que lo lean, es muy interesante. Está disponible en la página web el estudio del 2020, que es el que incluye todas los scans que hicimos en el 19. Así que el año que viene, hacia principios del 2021, tendrán también el más actualizado. Pero bueno, algo que vemos clarísimamente, que la gente de la plataforma I nos confiamos en esta plataforma tan asegurable que tenemos, que no terminamos de asegurar, y nos confiamos en la seguridad perimetral que tengamos, ¿sí? Sin embargo, más allá de que no estamos conectados directamente con el exterior, el I está en la red, ¿no? Y como veíamos hoy, ¿no? En la red, de salto, en charco, voy a llegar al exterior, ¿no? Y sabemos que aquellas personas, o los malwares que buscan encontrar, el que busca encuentra, ¿no? Y van así, saltando de punto en punto, ganando privilegios, y van a poder llegar a nuestro I si no tomamos las precauciones de última capa, que es la que estamos nosotros, ¿no? Los administradores del I. Es importante, claro, que tomemos conciencia que la seguridad no es una actividad de única vez, ¿no? La seguridad es un trabajo continuo que debemos hacer todo el tiempo. Creo que somos muy, digamos, conscientes de que ponemos orden y después el orden va desapareciendo, se va desacomodando por urgencias. Justo ayer hablaba con un cliente que él mismo me decía, yo pongo orden y yo mismo soy el que después desordeno, porque surge una urgencia a las 3 de la mañana, porque hay un proceso que no ejecuta. Entonces digo, hago tal o cual cambio para resolver esta situación y después no lo vuelvo atrás, porque me olvido, porque si lo vuelvo atrás tengo miedo que vuelva a ocurrir el problema. Bueno, tenemos que tomar conciencia, ¿no? Claramente de que esto es un trabajo sucesivo y no de una sola vez. Y ahora los voy a molestar con otra encuesta, ¿sí? Así seguimos compartiendo información entre nosotros, ¿no? Y en esta, lo que les voy a preguntar, y les agradezco si me lo contestan, ¿sí? ¿Dónde perciben que hay mayor situación de riesgo para su IBMI? Pueden elegir más de uno en las opciones. En los accesos que sufre el I desde la red o desde las PCs, o usuarios que tienen muchos privilegios, o de los desarrolladores, ¿sí? O le hace desarrolladores, proveedores, o del área de administración misma, los administradores del I, ¿no? Quizás haya otro grupo de personas que también consideren un test de riesgo que aquí no enumeramos, pero los invito a que de estos 4 nos marquen los que hoy ustedes perciben que en ese grupo de personas es donde tienen que poner foco porque ahí hay riesgo, ¿no? Bueno, 3, 2, 1, cierro y comparto, ¿no? Y súper interesante, fíjense, el 74% pone el foco en los usuarios con muchos privilegios. Y es increíble porque usuarios con muchos privilegios vemos muchísimo. Cada vez que hago un scan no dejo de sorprenderme de los usuarios, cuántos usuarios con All Object, ¿sí? Después sigue los accesos desde la PC o desde la red en un 53%, después los desarrolladores y por último los administradores. Sin embargo, noten que percibimos riesgo en todas esas áreas, ¿no? O sea, bueno, gracias por compartir. Y entonces ahora sí, vamos a nuestro nuevo tramo en este viaje. En este caso vamos a viajar de Honduras a Colombia. Y vamos a empezar hablando de seguridad y protección
vamos a hacer 3 escalas, hablando de seguridad y protección, con 3 niveles, nivel servidor, nivel usuario y nivel base de datos. Vamos a empezar con el nivel 1, que es la seguridad y la protección a nivel servidor. Y vamos a ir detallando, acá vamos a meternos más y más en la plataforma. Como les decía hoy, yo personalmente con IBM me siento muy bien respaldada respecto de la plataforma y las mejoras que trae versión tras versión en lo que respecta a seguridad, ¿no? Entonces, versiones ya no soportadas, 6.1, 7.1, han ido incorporando más y más mejoras, ¿no? 6.1 trajo varias mejoras en valores del sistema, con políticas de contraseña, quién se puede loguear dónde. En 7.1 se incorporó la expiración de los perfiles de usuarios, cifrado de ASPs, pero quizás uno de los cambios más rotundos fue la incorporación de los field procedures en 7.1, ¿no? Que es una función que te permite cifrar y descifrar, obviamente, o encriptar y desencriptar columnas en una base de datos o en una tabla de base de datos, ¿sí? Sin cambio en las aplicaciones, sin mayores cambios en las aplicaciones, ¿sí? Es un cambio muy importante. Y esto hace uso de una funcionalidad que es como si fuese un exit point, pero a nivel columna de una base de datos. En las versiones soportadas, en esto entra 7.2, recuerden que 7.2 tiene ya fecha de muerte para el 2021 en abril. Por ahora sigue ahí, había algunas dudas si se podía o no eventualmente modificar por tema COVID, pero la fecha por aún sigue establecida. Y en 7.2 se incorporó una función muy solicitada, es la que se conoce como RCAC, Row and Column Access Control, lo que te permitiría poner seguridad a nivel fila y columna de una tabla. O sea, más allá de la seguridad a nivel objeto, podrías hacer como drill down, hilar más y más finito para llegar a fila-columna. Claro, para llegar a eso, primero hay que tener algunos otros caminos ya recorridos, ¿no? Pero es una funcionalidad muy fuerte que se incorporó en el DB2. También se mejoró la política de contraseñas con los usuarios administradores, que podés restringir. Antes, en versiones anteriores, vos con el comando Change User Profile, por ejemplo, podías ponerle cualquier contraseña a un usuario o a vos mismo, ¿sí? Sin respetar las reglas de complejidad. Bueno, ahora podés exigir que además los administradores, cuando hacen estos cambios, como por ejemplo a través del Change User Profile, estén exigidos a cumplir con las reglas de complejidad. Y en 7.3 y 7.4 se incluyó una función también increíblemente novedosa para lo que es el mundo de la seguridad, que es el Authority Collection, que es la posibilidad de que el sistema registre los accesos que requiere un usuario para hacer su trabajo. Esto es fantástico, es como si fuese un tracking de toda la actividad del usuario y que dice, el usuario accedió a este objeto y para acceder a tal o cual objeto necesito permiso use y el permiso lo logró a través de este recurso, si quieren, por un permiso especial, por un perfil de grupo, por una lista de autorización. Entonces te deja toda una bitácora de toda la recorrida que puede hacer un usuario, ¿sí? Y los permisos que usó y cómo se le grantearon. Impresionante. Es la única plataforma que tiene algo así. Y en 7.4 agregaron un concepto semejante, pero por objeto. O sea, en vez de tener mirada por usuarios, mirada por objeto. Un objeto por quién es usado y cómo los usuarios ganan los permisos para que ese objeto sea usado, ¿sí? Así que digamos, función que nos beneficia a nosotros como administradores muchísimo. En nuestro estudio de mercado del año pasado, esta era la distribución que había para los sistemas operativos, ¿sí? Invitamos fuertemente a quienes estén en versión 7.1 y 6.1 que se muevan, y los que están en 7.2 a no demorarse, ¿sí? Y lo que sugerimos fuertemente en este plan de robustecer la seguridad es algunas cositas que no necesariamente hacen al sistema en sí, pero sino que hacen un poco a los alrededores.
bueno, limiten el acceso físico al servidor y a la consola de gestión de hardware, ¿no? Esto es una cosa básica. Mejoren, si es necesario, la integridad de las comunicaciones. Y esto hablando del I directamente. Cuando ustedes levantan, por ejemplo, una emulación 5250 desde el Access Client Solutions o la herramienta que usen, ¿sí? Si no especifican una conexión segura, la información entre la PC que hace la emulación y el IBMI es plana. Pasa el usuario con su contraseña y toda la información que va y que viene. Habilitar un protocolo seguro es facilísimo, todas las herramientas prácticamente hoy lo tienen, ¿no? Y es poner una tilde generalmente, y con eso cifro la comunicación. Es importante que las conexiones de los usuarios sean únicos, que cada usuario tenga su perfil de usuario, y si hubiera excepciones, bueno, ahí tendrán que demostrar por qué las requieren, si son contraseñas como más de grupo, pero eso es lo que piden las regulaciones. El oficial de seguridad, el administrador, el QSECOFER o el semejante, o los semejantes, es importante que les restringamos el origen de conexiones. No está bueno que alguien del otro lado del globo terráqueo, sin que yo lo sepa, se conecte a mi IBMI como un oficial de seguridad. Si sabemos que los oficiales de seguridad van a trabajar desde tales o cuales dispositivos, sitios, subredes, restrinjámoslo, que es un control que no es tan costoso y evita muchos dolores de cabeza. Consideren el single sign-on, el IBMI perfectamente lo pueden incluir en un esquema de single sign-on, y la autenticación multifactor, ¿no? Cada vez las regulaciones piden más esto de validar por más de una vía lo que es la autenticación. Cuando alguien que es administrador se conecta, ¿sí? Nunca tenemos la certeza que el que está detrás de esa conexión sea el que pienso que es, ¿sí? Por ejemplo, cualquier hacker lo que busca siempre es lograr tener un ID de un usuario poderoso, y van a usar el usuario mío, el tuyo, el del vecino, ¿no? Pero necesitan de ese usuario, ¿no? Entonces, por eso la importancia de restringir el all object, ¿sí? Por más que seamos administradores y tengamos tareas de responsabilidad de administración sobre el equipo, lo ideal sería que no tuviésemos este permiso de manera permanente. Si uno mira, los invito a que hagan el ejercicio hoy, mañana, de toda la actividad que hacen, cuánta requiere de ese all object que tienen asignado, ¿sí? Quizás menos de la mitad. Entonces, no sería bueno tener ese permiso de manera definitiva. Adquirámoslo, elevemos los privilegios por tantos recursos que el sistema nos ofrece, ¿sí? Y si somos usuarios de administración y gozamos de esos privilegios, debemos estar auditados por beneficio nuestro. Es más, a mí personalmente me pasa que a veces trabajo en demostraciones o en pruebas de concepto con nuestros usuarios y me dan un usuario de invitado, pero con permisos quizás privilegiados porque la actividad que hago lo requiere, ¿no? Y yo les consulto, ¿está este usuario auditado? Porque es una forma de protegerme a mí misma, ¿no? Saber que todo lo que yo haga está quedando registrado. Cosa que si en algún momento hay algún problema, no se me pueda tildar de que quizás es una actividad que realmente no hice, ¿no? Y es cierto que hay situaciones de excepción, hay emergencias, pero que las emergencias sean emergencias, que sean excepciones y que no sean lo común de la regla, ¿no? Entonces, la autenticación multifactor es muy buena, es muy interesante, ayuda a validar algo que vos sabés, algo que vos tenés y algo que vos sos, ¿no? Entonces, mezclando este tipo de autenticaciones, ¿sí? Podés asegurar que el que está atrás es el que es. Y el IBMI perfectamente entra en este esquema. Y acá un aviso comercial cortito. Nosotros en nuestro portafolio de Help Systems tenemos una herramienta que es autenticación multifactor y que estamos disponibles para demos, para contarles de qué trata. Algo que siempre me preguntan, ¿no? O que nos dicen es, bueno,
Si vos tuvieses que empezar a mejorar la seguridad de mi equipo, ¿por dónde empezarías, no? Y es muy importante empezar por, al menos esa es mi opinión, por el perímetro. Cuidemos el perímetro del Power, ¿sí? Y es increíble, pero es uno de los canales menos resguardados que encontramos en el mercado. ¿Y por qué esto de cuidar el perímetro? Porque la I de IBM I corresponde a Integrated, ¿sí? Eso quiere decir que tiene todas las funciones y todas las funciones de base de datos y de servicios integrados. Entonces, con mi usuario y contraseña puedo acceder a todos los servicios, puedo acceder a la base de datos. No es como en otras plataformas donde tengo mis logins del sistema operativo y los logins de la base de datos. No, acá con un usuario hago todo, accedo a la base de datos, accedo al SFTP, a los DBC, ¿no? Entonces, claro, tenemos que poner más controles, ¿no? Entonces, si yo hoy tengo la interfaz tradicional, ¿no? La pantalla verde, ¿no? Tengo accedo y la seguridad a nivel objeto es la que rige mis permisos, ¿no? Entonces, claro, tengo menús, tengo la seguridad de la aplicación, tengo la línea de comandos, hasta ahí estoy en un entorno más o menos controlado. Claro, cuando aparecen las interfaces no tradicionales, ODBC, JDBC, FTP, DDM, etcétera, claro, las opciones de menú y seguridad de aplicación quedan obsoletas, ¿no? Entonces aparecen los exit programs. ¿Y qué es esto? Es el recurso que me da el sistema operativo para cuidar mi perímetro, ¿no? Entonces es un firewall transaccional. ¿Y cómo funciona esto? Un exit program es un programa que escribo, o sea, que está escrito por alguien que hace lo que quiera, ¿sí? Pero es un programa que recibe ciertos parámetros y devuelve otros. Y entre los que devuelve, digamos, y entre lo que hace, puede auditar cada transacción que venga desde el exterior y controlar si la transacción pasa o no. O sea, un exit program tiene la potestad de decir esta transacción pasa o no, ¿no? Entonces, es muy importante implementar este tipo de soluciones en su IBMI para cuidarse de estos accesos externos, ¿no? Y cuando una transacción pasa, nadie asegura que ejecute con éxito, ¿no? La palabra final la tiene el sistema operativo. Si la transacción que pasa es con un usuario que quiere borrar una biblioteca y no tiene permiso sobre la biblioteca, el delete no va a ocurrir, ¿sí? Pero sí el exit program tiene esa potestad. Entre las cosas que siempre miramos nosotros en nuestros scans es quién tiene exit programs implementados, ¿no? Entonces miramos, uno o más exit programs. Los exit programs relacionados a seguridad son relativamente 30, 29. Bueno, el 31% tenía uno o más, ¿sí? Pero la cobertura exhaustiva de todos los de seguridad, solo un 8%, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer aquí. Y acá aparezco otra vez con mi mensaje comercial. En Help Systems tenemos una solución que es Exit Point Manager para IBMI, que justamente nos permite a través de reglas de usuario poder condicionar quién se puede conectar, quién no. Hay otro tema también que nos asusta un poco, que es el IFS, que es cómo lo aseguro, ¿no? Cuando uno habla de IFS con la gente es como que se agarran la cabeza porque es medio misterioso. El IFS es la carpeta compartida que tenemos dentro del IBMI y que generalmente se usa mapeando discos, ¿sí? Entonces yo sé que ahí puedo tener información de carpetas como en cualquier otra plataforma. IBM asegura esas carpetas bastante bien, salvo la root, o sea, la carpeta raíz, ¿no? Que la deja bastante abierto por defecto, en los cuales nosotros deberíamos tener implicancia para mejorarlo. Y la seguridad que maneja el IFS es esa base de la política más orientada a Unix, ¿no? Donde tenés read, write y execute, que son los niveles de seguridad. Sin embargo, el IFS está montado sobre el I, los objetos no dejan de ser objetos del I, entonces, claro, la seguridad del IFS es una mezcla. Son los permisos de IBMI más propiedades de PC, como propiedades de hidden, o objetos del sistema, o read-only, cosas que en el IBMI no existen definidas así. Y lo mismo pasa con el mundo Unix. Por eso, a veces el IFS nos parece así como un mundo un poco difícil, ¿no? La carpeta root, por defecto, viene muy abierta. Viene como si fuese con el esquema, como si fuese un public all.
hay que restringirla, ¿sí? Tampoco ponerle public exclude, porque deja absolutamente de funcionar muchas cosas y tiene un impacto fuerte, pero sí hay que restringir su acceso. De hecho, hay un webinar sobre este tema, si quieren busquen en nuestra página web. Pero la carpeta root nunca debería compartirse. ¿Por qué? Porque desde el root podemos acceder a los objetos nativos. Desde el IFS se puede acceder a los objetos nativos, ¿sí? Y si pudiese el IFS acceder a los objetos nativos y un virus afecta a mi IFS, podría, por ejemplo, borrar o redenominar objetos nativos, ¿no? Por suerte, IBM creó una lista de autorización, esta es la QPWF Server, ¿sí? En la cual podemos restringir quiénes desde el IFS pueden ver los objetos nativos. Por defecto viene Public Use, recomendamos pongan Public Exclude y van a estar más tranquilos. Claro que sí, bueno, si un usuario tiene el object, esto no serviría de nada. Los valores del sistema del IBMI establecen, digamos, las reglas de protección del sistema. Son muchos, ¿no? Hay que mirarlos, hay que revisarlos. En nuestro Security Scan, que es gratuito y que lo podemos ejecutar cuando ustedes quieran con solo pedirlo, hacemos una evaluación de estos valores del sistema, pero es importante que sepan que tal cual como IBM provee los valores del sistema de fábrica, no es lo ideal. Y es muy común ver que los valores del sistema migran de máquina en máquina, así como los usuarios, como los valores del sistema, todo save, restore, y las nuevas funciones o los nuevos valores que traen los valores del sistema no se les saca provecho. Por ejemplo, en la estadística del año pasado, el 75% de los encuestados estaba con el valor QSecurity, que es el sugerido es 40 o 50, el 75% estaba en este valor, sin embargo había un 25% por debajo. Si alguno de ustedes está en nivel de seguridad 30 o menos, planifiquen una actividad bien concreta, un proyecto de levantar el nivel de seguridad, ¿sí? Lo mismo miramos la seguridad, la auditoría, si está activada o no en los sistemas, el 80% sí, un 20% no, es importante que lo tomen. Y si bien muchos están auditando, ese 80%, hay muchos que no están levantando los valores adecuados, ¿no? Porque a veces quizás la herramienta de alta disponibilidad es la que definió eso y no los responsables de seguridad. Muchas veces no tienen tiempo para sacarle provecho a la información, no hay una política clara de retención, por cuánto tiempo guarda esta información, quién la mira, no tienen herramientas, ¿sí? Y acá también los podemos ayudar desde el lado de Help Systems con dos soluciones, Compliance Monitor para todo lo que es reporting, ¿no? De todo lo que es la auditoría y cómo está configurado el equipo, y el CM Agent y Event Manager como herramientas de explotación de esa información y notificación en tiempo real. Y ahora, antes ya, faltando poquito para llegar a nuestro destino y nuestro break, vamos a hablar un poquitito del tema virus, cortito, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿y virus en el IBMI? Sí, virus en el IBMI. Las regulaciones hablan de que hay que mantenerse sistemas de escaneo y de programas maliciosos en todas las plataformas, no dicen todas menos el I. ¿Por qué? Porque el I puede sufrir las consecuencias de un virus, ¿sí? Muchas veces se escucha que es inmune el IBMI a los virus. Acá es importante aclarar algunas cosas, ¿sí? Miren, esta pantalla es nosotros tenemos un motor de antivirus y esta pantalla en un scan que hicimos detectó que había casi 250.000 objetos infectados, ¿sí? Pero entremos en detalle. Los objetos nativos no se pueden infectar, son inmunes, al menos hasta el día de hoy, no hay infecciones directamente sobre los objetos nativos. Pero el IFS no es inmune. Es nuestra responsabilidad como administradores protegerlo. Más allá de que el IFS da acceso a los objetos nativos a través de la COSIS.lib, los virus no podrían ni infectar ni encriptar objetos que estén en esta rama, que serían los objetos nativos. Sin embargo, un virus, si tiene los permisos adecuados, podría redenominar, porque eso no es considerado una actividad maliciosa, o borrar objetos, ¿sí? Así que
podrían hacerlo. Y obviamente, todas las estructuras que no están dentro de la QSIS.lib sí pueden ser redenominadas, borradas, encriptadas, infectadas, ¿no? Libremente. Esquemas de alta disponibilidad a veces complican las cosas, porque claro, si vos tenés un virus que borra cosas en el sistema primario, la herramienta de alta disponibilidad lo replica, ¿no? Y no se da cuenta si es un virus o no, o sea, que acá también hay que tener como un doble ojo, y el DRP debería contemplar este problema, ¿no? Debería contemplar qué pasa frente a una infección del IFS y la replicación de alta disponibilidad. Y lo que nos dice IBM es, bueno, yo te doy, digamos, la infraestructura para que vos escanees tu IFS, pero no tengo un motor propio. El motor de escaneo es de un tercero, ¿sí? Y cuando uno habla de motor de escaneo de terceros, piensa en, bueno, yo tengo mi antivirus para Windows, ¿por qué no voy a usar ese antivirus? Sí. A ver, cada antivirus tiene las características propias de la plataforma para la cual fue diseñado, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero escanear con mi antivirus de Windows mis carpetas del IFS, tengo que abrirle una puerta, porque el antivirus de Windows reside en Windows, entonces le abro una puerta a esa PC donde está el escáner para compartir root, porque voy a querer que escanee todo mi IFS y le tengo que dar read-write, ¿no? Generalmente exigen un usuario all object para hacer el scan, o sea, tengo una conexión persistente ahí con un usuario sensible. No es escaneo en tiempo real, es cada X cantidad de tiempo. No va a saber ni qué ni cuándo, porque va a ir ciego a escanear una carpeta, consume mucho ancho de banda, se mueven los objetos del IFS al servidor de scanning, ¿sí? Si encuentra una infección, el IBMI no se notifica claramente, porque no hay una notificación nativa de que eso se ha sido infectado. Se modifica la última fecha de cambio, eso también puede tener afectaciones, consecuencias para los backups. Bueno, acá aparecemos nosotros, otra vez Help Systems, ayudándolos con un antivirus nativo para el I, ¿no? Entonces, ese motor de terceros, que sea un motor específico para el I. Entonces, no vamos a modificar la fecha de último acceso al archivo, no vamos a requerir que el root esté compartido, vamos a notificar al sistema operativo de que ha habido una infección, etcétera, etcétera. Así que ténganlo en cuenta, nos piden ayuda. Y hemos llegado a nuestro break. Hemos llegado a la ciudad de Colombia, así que ahora esta es una escala técnica donde tenemos que repostar combustible. Todos los pasajeros deben descender de la aeronave y nos tomamos 10 minutos de descanso. En 10 minutos volvemos a subir a nuestro avión y seguimos viaje. Así que aprovechar a tomar un descansito, yo también voy a tomar un vaso de agua. Los espero en 10. Hola, ya se pueden ir acercando. En un ratito comenzamos y damos fin al break. Les comunico que cualquier notificación, cualquier cosa que nos quieran decir, hay un panel de preguntas, así que ahí pueden poner lo que necesiten, o si quieren que los contactemos por algún tema especial o quieren hablar conmigo, más allá de que está disponible mi correo, ese es el canal para conectarse. Gracias por haberme acompañado hasta ahora, desde Argentina, España, México, Honduras. Bueno, ahora estamos en la hermosa ciudad, en el hermoso país colombiano, y ya estamos por despegar para continuar con nuestro viaje. Así que voy a quitar la cámara y continuamos con la presentación. Entonces, en nuestro siguiente tramo vamos a ir de Colombia a Ecuador, donde vamos a hablar de seguridad y protección, pero nivel 2, nivel usuarios, ¿sí? El IBMI presenta 3 tipos principales de entidades de usuarios: los perfiles de usuario que conocemos, los usuarios SST, los usuarios de listas de validación. Sin embargo, aquí vamos,
En esta charla de hoy vamos a poner foco en los perfiles de usuario, que probablemente es uno de los temas que más tenemos que mirar o que tenemos que ajustar, ¿sí? Entonces, en estos usuarios, ¿sí? Básicamente lo que nosotros definimos es a cada persona que posee, o a la que le asignamos ese usuario, ¿sí? El entorno que tiene por defecto, qué permisos tiene a nivel objeto. Hay perfiles de usuario que provee IBM directamente. El QUSER, QSysOPR, QSCOFER, QPGMR, ¿no? Todos ellos empiezan con Q, ¿sí? Algunos no son de fábrica, pero están relacionados con algunos productos, como BRMS, que tiene el QBRMS, ¿sí? Ahora bien, importante, no existe restricción para crear un usuario que empiece con Q. Entonces, podrían haber usuarios que empiezan con la letra Q que no fueron creados por IBM, ¿sí? Y también los usuarios, los perfiles de usuario que vienen de fábrica pueden ser modificados. Obviamente no es lo que se recomienda ni mucho menos, pero hay que estar atento a ese tema. Veamos un poco la historia de los usuarios y qué es lo que nosotros vemos también que afecta, así como esto de la seguridad por menús y por línea de comandos, los usuarios también han sufrido como una degradación, los perfiles de usuario, no los usuarios, una degradación a lo largo de la historia. Claro, cuando hablábamos de AS400 había pocos usuarios, porque eran cada uno con su terminal, ¿no? Después, con el paso del tiempo, se han aumentado y potencializado los usuarios, claro. Entonces, hoy quizás tenemos muchos usuarios que es la clonación o la copia de usuarios del pasado, ¿no? Es clarísimo, y todos lo sabemos, que los usuarios nunca lo creamos de cero, nunca hacemos un Create User Profile de cero, ¿no? Generalmente es copia de otro. Claro, y en esa copia de otro, ahí es cuando a veces las malas prácticas o las excepciones se clonan. Entonces, algo que recomendamos es, tengan usuarios tipo template. El usuario template operador, template usuario final, template usuario del área de finanzas. Y cuando tengamos que hacer copias, hagámosla, pero desde esos templates, que sabemos que corren menos riesgo de ser adulterados, ¿no? Entonces, evitamos esa propagación de, digamos, de configuraciones no deseadas. Y hay que revisar los usuarios periódicamente, ¿sí? Porque acá pasa lo mismo, ¿no? El desorden se propaga con rapidez. Entonces, como los valores del sistema pasan de máquina a máquina, y eso es la consecuencia de que muchas instalaciones hoy tengan QSecurity 30, lo mismo pasa con los usuarios, ¿no? Que vamos copiando y propagando, ¿no? Y quizás los atributos o las características que tienen no se ajustan a todas las potencialidades que podamos tener. Lo cierto es que el usuario y su contraseña es en general casi la única valla y la más sólida que tenemos frente a la seguridad, ¿sí? Porque es lo que nos da acceso o no al botín, ¿no? A los datos, a las aplicaciones. En general es así. Yo con un usuario y una contraseña puedo acceder desde la pantalla verde y probablemente también, si es que no hay ninguna restricción adicional, a otros servicios. Por eso es importante llevar cuenta, un catálogo claro de quiénes son mis usuarios privilegiados o cuentas privilegiadas, no privilegiadas como dice ahí. A ver, por su función, en general, los programadores necesitan permisos especiales, especialmente no cuando desarrollan, sino cuando tienen que corregir situaciones problemáticas en producción. Y esto es una realidad, ¿sí? También necesitan funciones privilegiadas los administradores del sistema, ¿no? Entre tantas cosas, IO/sysconfig para levantar y subir servicios, por ejemplo, ¿no? Después tenemos los operadores, ¿sí? Que necesitan job control, spool control, save-sys, porque tienen que gestionar trabajos de los usuarios, gestionar la distribución de los archivos de spool, tomar backups, hacer restauraciones. Y los proveedores, que muchas veces necesitan mucho, ¿no? Porque quizás necesitan instalar un software. Nosotros en Help Systems muchas veces cuando hacemos pruebas de concepto y me preguntan, bueno, ¿con qué usuario vamos a instalar? Y necesitamos un usuario que
por lo menos tenga los permisos para restaurar. Generalmente creas un usuario que es el owner de los objetos, ¿sí? Con lo cual necesitas permisos para poder crear un usuario. Bueno, esta es una realidad y no lo vamos a negar, ¿no? Pero, claro, a veces también vemos que aparecen usuarios finales con privilegio. Y me canso de ver esto. Y uno dice, ¿y por qué este usuario final tiene este privilegio? Las explicaciones, bueno, no siempre son muy satisfactorias, a veces no sé, o porque sí, o porque me lo exige el área de desarrollo o el proveedor del software que uso, ¿no? Algunos atributos, digamos, que tenemos que mirar con detalle de los usuarios es si tienen limit capabilities, o sea, si tienen acceso a la línea de comandos, lo ideal es que no tengan acceso a la línea de comandos, o sea, que diga limit capabilities yes. Los perfiles de grupo, que si pertenecen o no a un perfil de grupo, eso es importante porque el grupo les hereda atributos o permisos. Si tienen un menú de inicio, y si es el main, tienen las puertas a todas las menús del sistema operativo y las acciones, ¿sí? Si tienen permisos especiales, todos los permisos especiales son importantes, pero bueno, el all object es uno de los principales, job control, CKDM, que aquí no está especificado, pero ese generalmente es más cuidado. Y después ver si tienen algunas herramientas instaladas de gestión que no necesariamente todos los usuarios deberían tener. Esto igual es más difícil de controlar porque ya es el mundo de las PCs donde cada uno quizás puede instalarse lo que quiere y nosotros tenemos que resguardar el backend. Lo cierto es que se recomienda que en las instalaciones no haya más de 10 usuarios, eso es las buenas prácticas, 10 usuarios con cada uno de los permisos, ¿sí? Entonces, estas barras rojas que vemos acá son de nuestro estudio de seguridad que hacemos, que hicimos de todos los que hicimos en el 2019. Este es el promedio de usuarios con cada uno de los permisos que nos encontramos en todos los sistemas encuestados. Fíjense que el promedio es de all object es arriba de 150. Y ahora yo pregunto, ¿necesitamos más de 150 usuarios que sean los reyes del sistema? Porque en definitiva el all object es eso. ¿Necesitamos 80 usuarios que sean administradores de la seguridad? ¿50 usuarios que gestionen la auditoría? ¿No? Y acá esto habla de que somos muy quizás holgados o laxos al momento de otorgar los permisos. Ahora bien, y acá retomo un tema que veníamos viendo de qué es un usuario poderoso, qué es un usuario privilegiado en el I. En realidad, a ver, uno es poderoso cuando tenés uno o más permisos especiales, el Object, Full Control, bueno, los 8 que hay. Con ya tener uno ya sos especial en un rubro, por lo menos. Pero también podría ser poderoso teniendo permisos privados holgados, ¿sí? O teniendo permisos públicos laxos, ¿no? Entonces, más allá de los atributos propios que yo pueda tener en mi usuario, hay que también mirar cómo está la seguridad a nivel del objeto, porque quizás la seguridad a nivel del objeto es tan laxa que todos se hacen poderosos, ¿no? Y después está el tema de ejecutar o no comandos desde fuera de las pantallas de emulación, fuera de las pantallas verdes, ¿no? Aquí nosotros, les cuento, tenemos una solución que se llama Authority Broker, que justamente ayuda a gestionar lo que es permisos especiales y ayuda en esto de que no te lo doy el permiso de manera permanente, sino que te lo gestiono, te lo doy de forma temporal, a demanda, cuando tengas que hacer alguna actividad específica que ese permiso lo requiera, y además cuando te lo granteo, toda tu actividad queda auditada, incluso pantalla por pantalla. Bien, ahora, volvemos al tema de la ejecución de comandos, que es un tema bastante delicado. Cuando uno ejecuta un comando, hay ciertos controles que me van a decir si yo puedo o no ejecutar un usuario, ¿no? Cuando estoy en la pantalla verde, ¿no? La clásica pantalla verde, yo escribo un comando. Bueno, primero, una cosa básica es si ese usuario tiene acceso a la línea de comando, si no, no tengo dónde escribirla, ¿sí? Algo que se ve muchísimo en las aplicaciones es que haya una tecla de función o una opción de menú que te da línea de comandos, ¿no? Esto no está bueno. Después, si ya tengo acceso a la línea de comandos, si escribo el comando, el atributo de limit capabilities.
cada comando tiene un atributo que dice si lo puede ejecutar un usuario que tenga limit capabilities o no. O sea, si yo soy un usuario que tiene limit capability 10 y accedo a una línea de comandos, algunos comandos voy a poder ejecutar. Aquellos que digan que sí puedo, porque tienen ese atributo. Por ejemplo, el sign off lo trae así por defecto, pero eso se puede cambiar. Yo podría decir, no sé, el power down sys lo habilito, ¿no? Porque es un atributo del comando. Si el comando después tiene permisos para que sea ejecutado por el usuario desde el punto de vista de limit capabilities, después se miran los permisos sobre el objeto asterisco CMD. El CMD es un objeto del I, ¿no? Que tiene permisos privados y públicos, así que tengo que tener por lo menos use de alguna manera. Si tengo eso, hay comandos que requieren permisos especiales, ¿sí? Para poder hacer algunos comandos, si no tengo el permiso especial, más allá de que tenga permiso sobre el comando, no lo puedo hacer. Y después, si el comando afecta objetos, ¿no? Si tengo como usuario permisos sobre esos objetos. Esta es digamos, una secuencia así de validación en la pantalla verde. Sin embargo, vamos a hacer foquito acá en este tema, porque este tema de las limit capabilities rige solo para la línea de comandos en la pantalla verde, ¿no? Y acá, digamos, en la pantalla verde, mirando nuestro estudio de seguridad, por defecto no, en promedio, había 181 usuarios que podían escribir línea de comandos en las instalaciones, ¿no? En la pantalla verde, 181. Sin embargo, desde la PC, si no tenés exit programs, la mayoría de tus usuarios pueden escribir comandos acá, ¿sí? Entonces, más allá de los limit capabilities que puedas poner, la función limit capabilities no rige para comandos que vengan desde el exterior. Y acá, bueno, también tenemos, más allá de la gestión de exit points que puedan tener, tenemos otra solución que es Command Security, que te permite establecer restricciones para los comandos específicamente, ¿no? Entonces podés poner, digamos, atributos más allá o más granulares que la seguridad del sistema operativo respecto de los comandos. También, lo quieren mirar, nos avisan, hacemos una demo o una actividad. La mayoría de los problemas internos o de los, digamos, de los problemas de seguridad, ¿sí? Que se generan internamente son accidentales, ¿no? Bueno, ya mencioné mi experiencia en mi juventud de dar un enter en una sentencia SQL sobre producción, ¿no? Pero, no sé, copiar el archivo equivocado, borrar un programa que no debías, autorizar un usuario que no tenés que autorizar y el permiso queda, matar un subsistema, inicializar una cinta que no tenías que inicializar. Bueno, la lista es larguísima. Presionar Enter en vez de F4, ese es un clásico, ¿no? Entonces, bueno, estos son accidentes y pueden ocurrir. Entonces tenemos que hacer todo lo posible que ante un accidente el daño sea lo menor posible, ¿no? Entonces, los invitamos a que ustedes determinen claramente dentro de sus equipos quiénes tienen los privilegios, ¿no? Entonces, verifiquen qué usuarios tienen los permisos especiales, ¿sí? Saquen un reporte, si no lo saben hacer, los podemos ayudar. Hay comandos del sistema operativo para hacerlo. Miren qué usuarios tienen permisos especiales y pregúntense por qué. Y si hay perfiles de grupo, mírenlos con más detenimiento aún. Restrinjan el acceso a la línea de comandos y quién puede ejecutar línea de comandos, ¿sí? Pongan limit capability yes a todos los usuarios que no tengan razón de por qué ejecutar comandos, pero a su vez sumen exit programs porque esa función no afecta a los accesos desde PC. Y quienes confirmen ustedes que tienen que gozar de un permiso especial, ¿sí? Audítenlo, sí o sí. Que quede auditado, que queden los logs de auditoría del sistema, ¿sí? Y si detectan algunas funciones específicas, aisladas, que requieren permisos especiales, analicen si no lo pueden transferir a un programa CL o que se adopte algún permiso, ¿no? Y no dar los permisos de manera permanente, ¿sí? Otro tip a mencionar, que es, bueno, el secuestro de perfiles de usuarios, suena medio dramático, pero en definitiva es el robo del perfil de usuario, ¿no?
que es que un usuario ejecute un trabajo en nombre de otro. Amneris ejecuta un trabajo en nombre de Juan, ¿no? Y el job que quizás someto, el usuario es Juan. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Sí? Bueno, si tengo all object, lo puedo hacer. Puedo ejecutar un trabajo en nombre de cualquier persona, con lo cual podría perfectamente desligar de mis responsabilidades una actividad. Cualquier sistema que esté en QSecurity 30 o menos, esto es muy importante, ¿no? Si están en QSecurity 30, cualquier usuario podría lanzar un trabajo en nombre de otro. Después, el permiso privado sobre otro perfil de usuario. Los perfiles de usuario, como todo, son objetos, tipo user profile. Ese objeto tiene un permiso, ¿sí? Por defecto, el public es exclude, ¿no? Cualquier usuario, si ustedes miran los permisos del user profile, es exclude. Pero bueno, si se le grantea un permiso privado o a través del public, eso habilitaría que ese usuario sea usado por otra persona para ejecutar trabajos, ¿sí? Y obviamente puedo robar un usuario si sé su usuario con su contraseña, ¿no? Está clarísimo. Algo que impacta mucho en todo lo que es la seguridad de los equipos es cuando alguien se retira, y en este momento en el mundo del IBMI está ocurriendo mucho. Es una plataforma con muchos años, muchas personas expertas en la plataforma empiezan a retirarse, a jubilarse, y más allá de llevarse el know-how, que eso es importante que cada vez lo transmitamos más y más, quedan sus usuarios, sus programas, sus scripts, y nadie se encarga de eliminar esos usuarios porque quizás tienen funciones, tienen atributos que nadie se anima a quitar. Entonces, es importante trabajar sobre esos usuarios, ¿sí? Revisar si hay actividad de esos usuarios. Yo he visto en muchas organizaciones, incluso en organizaciones importantes, financieras, bancos, que hay procesos nocturnos que corren con el usuario de una persona que ya se jubiló o se fue de la empresa. No debería ocurrir, no es lo ideal. A lo sumo, deshabilítenlos. Recuerden que los trabajos pueden ejecutar bajo usuarios deshabilitados, por lo menos deshabilitarlos, ¿no? Y si no, quitarle los privilegios. Acá los podemos ayudar con algunas soluciones, como tenemos una herramienta de user provisioning para todo lo que es gestión de usuarios en múltiples sistemas desde un punto centralizado. Tenemos una herramienta que se llama Policy Minder para validar los permisos. Yo puedo decir, en mi sistema quiero los valores del sistema así, los perfiles de usuario así, los permisos de estos objetos así, así. Vos definís todo tu baseline. Y Policy Minder compara la realidad con el baseline y te marca diferencias, y si querés, además, los resuelve, ¿no? Puede hacer los cambios para que coincidan, ¿sí? Y también en lo que es gestión de usuarios tenemos una solución de autorreseteo de contraseñas para no fastidiar quizás a un call center o a un centro de soporte para cuando hay muchos usuarios que se olvidan su contraseña. Y pasemos al último nivel de seguridad y protección, viajando desde Ecuador a Bolivia. Y acá vamos a ver la seguridad a nivel de la base de datos, ¿sí? Nosotros debemos cuidar el principal activo de nuestra organización, que son los datos, ¿no? Y tenemos que prevenir la pérdida, ¿sí? Pero también garantizar su disponibilidad, eso es clarísimo, ¿no? Es el fino equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Quienes están a cargo de la gestión de la seguridad siempre están en el tironeo entre estos dos puntos, ¿no? Y aquí aparece un tema no menor, que es la clasificación de los datos. Cuando uno tiene que proteger una base de datos, si bien serán tablas, ¿no? Serán blogs o serán, digamos, contenedores de información, no todo lo que está dentro tiene el mismo valor para la organización, ¿no? Y lo importante aquí es que aparece este concepto de clasificar, ¿no? Que dice, es el proceso de identificar el nivel de sensibilidad de los datos. Esto es difícil de hacer. Olvidémonos de la tecnología, ¿no? De quién lo hace, quién lo define. En general, los usuarios finales son quienes saben qué tan sensible es cierta información o no, ¿no? Si nosotros tenemos los datos clasificados,
después va a ser mucho más fácil su cuidado, ¿no? La clasificación en realidad, en general, maneja como 4 niveles: información pública, de difusión interna, confidencial y restringida, ¿no? Y claro, lo restringido serán, no sé, los resultados financieros de una compañía, ¿sí? No sé, estrategias de comerciales. Y lo público es la información absolutamente libre para difundirse en el globo, ¿no? Y ahí todos la escala intermedia. Claro, los esfuerzos de protección deberíamos ponerlos en su mayor parte en la información restringida o confidencial, y en la información pública o de uso interno podríamos poner menor esfuerzo de control. Si nosotros tenemos una preclasificación hecha de los datos, vamos a poder distribuir nuestros esfuerzos de mejor manera, ¿sí? Y en esto de la clasificación de los datos, no tengo una pantalla específica para mostrarles de eso, pero recientemente Help Systems adquirió 2 compañías, Titus y Walton James, que se especifican en la clasificación de datos, ¿no? Esta es una clasificación de datos, es agnóstica de la plataforma, ¿no? Y es poder decir cada información, sea que la genera una aplicación o sea que la genera un usuario final escribiendo un documento Word, que pueda clasificar y pueda decir ya al momento de su creación qué clasificación tiene. Bueno, pero vuelvo al IBMI, ¿no? Si nosotros logramos tener este concepto manejado de la clasificación, nos ayuda muchísimo, ¿no?, a distribuir esfuerzos. Cuando nosotros en el IBMI hablamos de la seguridad a nivel objeto, ¿no? Y voy a nivel objeto porque acá la base de datos está resuelta con objetos. La seguridad se evalúa, esto es un esquema simplificado, ¿no? Pero se evalúa así. Si vos tenés all object, vas a tener acceso a todo, ¿sí? Y no hay restricciones, incluso si tenés RCAC, all object se ríe de todo. Después tenés los permisos privados, ¿sí? Que si tenés un permiso privado, es decir, si tenés un permiso de, digamos, notificación propia, dice, Amneris puede leer este archivo, pasa, ¿no? Es específico, donde se pone el nombre, ¿no? Si dice Amneris exclude, se me quita. Y después, si no aparece una expresión explícita de la seguridad, aparece el public, ¿no? Donde ahí es todo aquello que no haya sido nombrado específicamente, puede pasar o no. Estos son los 3 grandes controles. Y en el IBMI, el sistema operativo, o IBM, digamos, nos simplificó un poco las cosas con 4 tipos de permisos: exclude, use, change y all, ¿no? Donde el exclude te da acceso a nada, el use es para poder ver, ¿no? El change te da visualización y modificación, y el all te deja hasta el borrado, el mantenimiento en sí. Claro, si uno de estos permisos los mira desde el lado de alguien que tiene malintención, ¿no?, disponer de la visualización ya es la posibilidad de robar información. Disponer de la modificación, de corromper, y el último directamente destruir. Por eso, la seguridad por defecto que deberíamos asumir es la exclude. Y suena, digamos, extremista, pero por defecto la seguridad debería ser exclude. Y si requiero de algún permiso, bueno, que se me dé por algún recurso. No importa cuál sea el recurso, ¿sí? Pero por defecto debería ser exclude. No debería ocurrir que por defecto sea cualquiera de las otras, ¿sí? Así que bueno, entonces hablamos de permisos privados, ¿no? Un permiso privado es un permiso específico otorgado a un usuario o a un integrante de un grupo sobre un objeto puntual, ¿sí? Y se especifica así, ¿no? Entonces tenés el usuario, ¿sí?, y el permiso que le das. Así de simple, ¿no? Y acá estarían enumerados todos los usuarios que quisiésemos. Y después existe el permiso público, ¿sí? Este es el permiso que se le otorga a cualquier persona que no tenga all object, porque el que tiene all object pasa por encima de todo, ni que tenga un permiso privado. Entonces, ese es el que se le asigna por defecto. O sea, en general, todo el público, el que no está identificado de una manera puntual.
Y acá un valor que nosotros miramos en nuestro scan y en nuestro estudio de seguridad anual es el permiso público por defecto que se le otorga a los objetos nuevos. ¿Y por qué miramos esto? Porque esto es una buena muestra de qué tan cuidado está tu equipo respecto de lo que está por venir, ¿no? Vos podés decir, cuando se genera un objeto en una biblioteca, qué valor por defecto le das a la seguridad del público, ¿sí? Eso es un atributo de la biblioteca. Generalmente la biblioteca hace referencia a un valor del sistema, no tiene ese valor explícito, puede tenerlo, pero lo más común, el 83% de nuestras estadísticas, dice, mira el valor del sistema. Claro, y vamos a mirar el valor del sistema y en el 92% de los encuestados, ¿sí? Tenían este valor del sistema que por lo menos tenía use, daba acceso. Solo un 8% tenía exclude. Bueno, esto es lo que hay que trabajar fuertemente, ¿no? Esto demuestra que por defecto no rechazamos, sino que por defecto dejamos pasar. Algo que también se ve mucho o se ve y que es como una especie de autoengaño, es esta situación. Este es un caso real que vivimos en un cliente, ¿no? Donde mirábamos los objetos y tenían public exclude. Ah, qué bueno, genial. Pero ¿qué pasaba, no? Decíamos, bueno, si el public es exclude, los usuarios finales, ¿cómo obtienen los permisos? Por adopción. Bueno, y empezamos a mirar un poquitito y aparecía este QPGMR all, que casualmente era el owner de los objetos, generalmente el owner tiene este permiso, ¿sí? Y bueno, hasta ahí podríamos estar tranquilos, pero ¿qué pasaba? El QPGMR era un perfil de grupo donde estaban todos los usuarios finales, con lo cual todos los usuarios finales tenían all, ¿no? Entonces, poner public exclude tampoco es garantía 100% de todo, ¿no? O sea, esta es una invitación a tener una estrategia de cómo quiero configurar los permisos de mis objetos. Al final de este webinar vamos a compartir con ustedes este diagrama que muestra exhaustivamente todo el flow de validación de permisos que hace el sistema operativo, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene que recurrir a esto para entender cómo se valida, ¿no? Que si el grupo, que si el perfil primario, que la lista de autorización. Después vamos a compartir con ustedes ese gráfico. Y acá tenemos algunas soluciones que pueden ayudar a la protección de la base de datos. Tenemos una solución que se llama Database Monitor para llevar tracking de los cambios a aquellas tablas sensibles que ustedes definan de su motor de base de datos, sacando reportes con imagen anterior y posterior, alertas frente a cambios sensibles. Compliance Monitor, que es para todo lo que es reporting, ya lo había mencionado al principio, reporting de auditoría, pero hace también a la base de datos. Y Policy Minder para estos chequeos de baseline versus realidad, ¿no? Que también ayudan muchísimo en el cuidado de nuestra base de datos. Y quizás acá algunos consejos rápidos para asegurar la base de datos. Ya lo dijimos, la seguridad por menú y aplicaciones no evitan, digamos, los accesos indirectos, evitan solo el acceso directo, así que si solo tienen esa valla de seguridad, hoy sus datos están desprotegidos. Promuevan el denegar por defecto, traten de implementarlo lo más que puedan. Una aproximación rápida es aseguren las bibliotecas. Ustedes saben que en el IBMI el único contenedor básicamente de objetos es la biblioteca y es flat, ¿no? O sea, no tiene una estructura de carpetas como tiene el IFS, sino que los objetos nativos tenés un único nivel con las bibliotecas. Entonces, una forma fácil y rápida de asegurar es cuidando las bibliotecas, ¿no? Entonces, cuidar primero la seguridad de las bibliotecas y después ir bajando a la seguridad de los objetos. RCAC es fantástico, está disponible a partir de 7.2. No hay que confundirlo con encriptación, es permisos a nivel fila y columna, ¿sí? Pero también hay que ser conscientes que para llegar a este nivel de designación de permisos hay que tener bastante bien resuelto las capas superiores, ¿no? La seguridad a nivel objeto y biblioteca, ¿no? Sería
no tendría sentido meterse con RCAC cuando tengo descuidado los permisos especiales, por ejemplo. Y también una opción interesante para cambiar los accesos a todo lo que es la base de datos, consideren adopción de seguridad y swap de perfiles, ¿no? Que son dos estrategias interesantes para no dar permisos directos y para lograr el efecto deseado. Recuerden que a partir de 7.3 tienen el Authority Collection. Hagan uso de esta funcionalidad, es fantástico, ¿sí? Pueden saber quién necesitó qué, cuándo, de dónde provino, qué autorización se hubiera requerido, cuánta tiene, ¿no? Si piensan, están por encarar un proyecto de mejora de la seguridad y no están en 7.3 aún, traten de encararlo, primero pasen a 7.3 y ganen esta gran ventaja de lo que es la Authority Collection. En lo que respecta a encriptación, que hoy no hablamos mucho todavía, la encriptación la están exigiendo algunas regulaciones, especialmente para datos sensibles, pero, o sea, no hay que exagerar, hay que pensarlo fundamentalmente con datos confidenciales o restringidos, si nos basamos en la data classification que hablábamos hoy, ¿sí? En 7.1 se incluyó esto de los field procedures, que justamente te permiten cifrar una columna, ¿sí? Automáticamente, lo hace el motor. No es algo que, digamos, tengan que ustedes gestionarlo de una manera particular. Y acá, digamos, entra en, cuando uno habla de encriptación o de cifrado, aparece, bueno, pero yo tengo mis discos cifrados. A ver, todo lo que es cifrado por hardware es fantástico, ¿no? Porque es rápido, es transparente, tengo la certeza de que los datos ahí en reposo están cifrados, ¿sí? No tengo mucho que hacer más que comprarme un dispositivo cifrado, que cifre, digamos, pero es muy obediente el disco. El disco vos le decís, escribí, cifra. Quiero leer, descifra, ¿no? Y no importa quién lo haga, ni cómo, es súper obediente, ¿no? Claro, y no distingue si se lo pide alguien bueno o malo, ¿no? Entonces, es algo distinto, ¿no? Justamente muchas veces se usa para los almacenamientos remotos, ¿no? Para que esa información vaya mejor asegurada. Entonces, cuando aparecen los field procedures, tienen una mirada mucho más granular, ¿no? Donde lo que buscan encriptar es cierta información sensible. No necesitas tener los fuentes de los programas, no hay que recompilar, es muy transparente. Es efectiva para cualquier interfaz, no es como la seguridad por menú o por aplicación. Si uso DBC, FTP, lo que sea, cualquiera va a aplicar el cifrado de las filas, de las columnas, ¿sí? Pero quizás algunas cosas a tener en cuenta. Si comparo cifrado por software y cifrado por hardware, obviamente el de hardware es siempre más rápido, ¿no? Pero bueno, son conceptos absolutamente distintos y finalidades diferentes. Y cuando uno cifra una columna, tiene que tener en cuenta, si bien no requiere recompilado, hay veces que según la columna que cifro, se puede ver afectado el funcionamiento de las aplicaciones si se hacen búsquedas por ese campo o si se gestiona el ordenamiento o es campo de integridad referencial con otras tablas. Algunas consideraciones hay que tener, pero bueno, lo que se busca es que tenga el menor impacto posible. Y acá tenemos una solución, Encryption para IBMI, que estamos disponibles para mostrarles cuando quieran. Vamos a un tramo cortito, Bolivia-Paraguay, donde vamos a hablar de mitigación y que es un camino que tenemos que recorrer. Somos responsables de reducir el riesgo, ¿sí? Minimizarlo lo más posible, ¿no? Entonces, nuestra sugerencia es aprovechemos esta excelente plataforma que tenemos y usemos lo que tiene. Entonces, trabajemos con QSecurity 40 o 50. Si estamos por debajo, hagamos un plan de subirlo, ¿sí? Activemos el IDPS. Si no lo conocen, después podemos trabajar sobre eso, está disponible. Usen sus exit programs, usen escaneo de virus, ¿sí? En estos dos casos requieren software, ¿no? Nosotros comercializamos, también pueden escribir ustedes, ¿no? Pero
hagan uso de esas funciones que IBM pone a nuestra disposición para poder mitigar. Procuren hacer controles basados en roles, ¿sí? Especialmente, bueno, quizás se implementa perfectamente con los perfiles de grupo en el I. Establezcan la seguridad a nivel de objeto, activen la auditoría. Todo esto está al alcance de mano por el simple hecho de ser usuarios de IBM. Y después podemos sumar más cosas, ¿sí? Podemos poner más exit programs, podemos tener notificación de alertas, podemos, pero no nos embarquemos en proyectos que quizás no podemos resolver. Quizás para justificar internamente en la organización tengan que escribir un caso de negocio, ¿no? De cuál sería el impacto de un incidente de seguridad, qué procesos quedarían indisponibles, qué usuarios no podrían trabajar, lo que implicaría notificar a las víctimas del problema de seguridad. Un caso de negocio puede ayudar mucho a generar conciencia en la dirección y a invitar a una inversión en un proyecto de seguridad. Accedan a publicaciones de interés, está nuestro estudio de seguridad que está en nuestra página. Hay un interesante informe de Verizon de los diferentes data breaches que hubo en el último tiempo. ¿Sí? Hay organizaciones que dan muy buenas estadísticas, ¿no? El X-Force Team de IBM, que siempre trabaja sobre esto, o el Ponemon, ¿no? Accedan a información que dé respaldo y fortaleza a lo que ustedes presenten a su gerencia. Y ahora viajando desde Paraguay a Chile, les voy a contar cómo nosotros sumamos a todo este tema de la seguridad con Help Systems, ¿no? Tenemos muchísimas soluciones para el I. El I es una de las plataformas que dio origen a Help Systems hace 30 años atrás, más allá de que hoy trabajamos con todas las plataformas, pero es como nuestra plataforma de origen. Tenemos soluciones de backup, alta disponibilidad, gestión documental, seguridad, todo lo que hablamos hoy, monitorización, alertas, BI, automatización, ¿sí? Esta es una lista de los distintos productos que fui mencionando hoy a lo largo de la presentación. Todos están disponibles para que ustedes los prueben, los miren, nos pidan una demostración, una charla. En nuestra página van a encontrar el estudio de la seguridad, muchos blogs, artículos, webinars, muchos temas de los que hablé hoy que están revisados de manera exhaustiva, como el tema de los virus, el tema del IFS, de la seguridad en general, ¿no? Tiene una versión en español nuestra página. Y ya, digamos, concluyendo y viajando de Chile a la Argentina nuevamente para cerrar todo nuestro circuito, tomemos conciencia, ¿sí? Que quizás nosotros tenemos la conciencia, pero hagamos tomar conciencia del retorno de la inversión frente a la seguridad, ¿no? El día previo a una violación de seguridad, el retorno de la inversión es cero. Uno siente que lo único que hace es gastar en seguridad, ¿no? Pero el día siguiente a una violación, el retorno es infinito, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, como responsables de la seguridad, hagamos tomar conciencia en la organización de los cuidados que hay que tener en la seguridad, ¿no? Entonces, en resumen, tomemos todas las acciones correctivas que sean necesarias para que ese sistema que es tan seguro, pero que en realidad es asegurable, así lo sea, ¿no? No nos embarquemos en esfuerzos desmedidos, vayamos midiendo nuestra capacidad de ejecución y haciendo proyectos realistas. Nunca vamos a poder sacar el riesgo al 100%. Pongamos el foco en lo más importante, definamos prioridades, ¿sí? Pensemos que los proyectos de seguridad son una continuidad, no es algo que empieza y termina. Los incidentes de seguridad hay que mirarlos en su totalidad, o sea, no siempre pensar en la pérdida o en el robo, sino también en la indisponibilidad de los servicios, ¿sí? Que eso tendría también un impacto muy terrible que podría estar originado por un tema de seguridad. Y desarrollen un plan ante un incidente de seguridad, que no nos tome por sorpresa, que cuando suene el teléfono, y ojalá que no ocurra, pero un usuario informando una situación de violación de seguridad, ¿sí? Que sepamos
clarísimamente qué vamos a hacer y cada uno de los pasos que vamos a seguir, ¿sí? Entonces, protejamos el servidor, ¿sí? Protegemos su base de datos que está integrada, ¿no? Que está integrada en todo este esquema de seguridad, y cuenten con nosotros para hacer un security scan. Es gratuito, es un examen gratis, ¿sí? Donde con un proceso cortito, obviamente sin obligaciones, rápido, es no intrusivo, lo podemos hacer a las 12 del mediodía cuando están todos los usuarios trabajando. Hacemos el proceso que más o menos son, no sé, depende de la velocidad de la máquina, 2 minutos, 3 minutos, y generamos un informe como este, es un informe que queda en propiedad de ustedes, pero que nosotros estamos dispuestos a compartir una charla. O sea, yo hago muchos scans y hacemos el scan con el cliente y después charlamos sobre los resultados, ¿no? Y vemos cosas para mejorar, consejos, dudas, ¿no? Tiene una licencia por 7 días y es sin costo, gratis. Así que antes de finalizar, quiero hacer la última encuesta con ustedes y les quiero preguntar, ¿sí? A aquellos que puedan estar interesados en nuestra ayuda, ¿no? Ahí les estoy compartiendo la encuesta, cómo podemos ayudarlo. Si quieren tener una charla conmigo y que hablemos de algo, de todo lo que hablé hoy, profundizar, con gusto y ojalá los pueda ayudar. Si quieren hacer un scan de estos gratuitos que estuve promocionando, ¿sí? Si quieren conocer más productos de Help Systems, o sí, ¿no? Gracias por el momento, y yo muy agradecida de que hayan participado de este evento, ¿sí? Les agradecemos siempre la participación en el mundo hispanoparlante. Tenemos una audiencia muy fiel, ¿sí? Así que bueno, les agradezco infinitamente su participación, ¿sí? Y como siempre, gracias y ojalá que nos encontremos propio en un próximo viaje. Saludos, chau, chau.